Esta es la segunda parte y hoy me encuentro esta noche con una invitada especial. Ella es nada más y nada menos que Marisol Sierra. Aleluya, Marisol, saluda a los hermanos. Dios bendiga al pueblo del Señor. Un placer estar aquí esta noche con mi querida hermana Angélica. Y que para Dios sea toda la gloria, que es el que ha hecho esto posible en esta noche. Gloria al Señor y todo aquel que esté conectado, saludos y un abrazo y mucho amor en el amor del Señor. Y el que nos vea luego, Dios les bendiga y que espero que los corazones estén dispuestos a recibir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones en la noche de hoy. Dios Alabado les sea Dios. bendiga a todos. Y así, mientras estamos introduciéndonos, ella es la hermana que me ha dado el privilegio de ser mi primera invitada de este 2025, este primer programa 2025 de Vigilia Te Encuentro, el cual el Señor me ha inquietado con una simple palabra de tópico de entrada, ¿verdad? De estas palabras que el Señor da, obedecer. Aleluya. Amén. Obedecer. Hermana Marisol, antes que entremos en aquello que el Señor ¿verdad? Te ha inquietado. Háblanos un poquito de ti, quién es Marisol, de dónde es, dónde se congrega. Háblanos un poquito de Marisol y ahí vamos a introducirnos a lo que el Señor te ha entregado, ¿verdad? Para esta noche. Amén. Pues mi nombre, como la hermana ya dijo, mi nombre es la hermana Marisol. Estoy casada con el hermano Heriberto Sierra por 44 años y la gloria sea para el Señor. Eh, Soy puertorriqueña, ¿verdad? Me crié en Puerto Rico hasta los 19 años. Luego salí de Puerto Rico a la ciudad de Nueva York y ahí estuve hasta 22 años atrás, que nos mudamos aquí a la Florida, donde conocí al Señor y fui transformada por el amor de Dios, por el amor de Jehová. Gracias al Señor por haberme llamado a su redil, por hacerme parte de su ejército aquí en la tierra. Un ejército que estamos llenos de fuerza, de la fuerza de Jehová, porque con la fuerza de nosotros no podemos. Y estoy muy agradecida del Señor y agradecida de estar aquí esta noche con mi hermana Angie. Verdaderamente que para mí es un placer. El Señor, antes, mientras estábamos en el 2024, ahí a finales, en preparativos de una serie que cerramos el año poderosa, que sin legalidad no hay santidad, ya la puedes escuchar, está en los podcasts disponibles en Spotify, YouTube. Antes de yo comenzar esa serie, el Señor, una de las personas especiales que Dios puso en mi mente fue la hermana Marisol. Amén. Y yo creo que es necesario que, que los hermanos, que aquellos que nos están escuchando o aquellos que nos están viendo, escuchen lo que la hermana Marisol tiene para entregarnos esta noche. Y todos aquellos que se están conectando, eh, si tienen alguna petición de oración, se hizo en la primera parte, pero igual usted escribe la que cuando se acabe el programa al final, no nos vamos a ir sin orar por ti. Toda petición de oración que nos escriban, cualquier cosita, mis hermanos, va a ser al final del programa. Así que los invito a que se gocen de lo que la hermana Marisol tiene para compartirnos en esta hermosa noche. Así que, sin más preámbulos, hermana Marisol, te doy la bienvenida y que nos entregues para deleitarnos en aquello que Dios ha puesto en tu corazón, ¿verdad? En tu espíritu para nosotros en esta noche. Amén. Amén. Bendito sea la gloria de Jehová. Esta noche para mí es una noche muy especial. Hace tiempo que yo pues no exponía la palabra así y la compartía con los hermanos y me llena de regocijo que haya sido a través de la hermana Angie. Yo sé que ella es una sierva del Señor porque mis ojos lo han podido ver y el Espíritu me lo muestra. Una de las cosas que me llamó la atención fue cuando ella me lo dijo: prepárate, que para el principio de año tú eres la que nos vas a traer la palabra del Señor, pero hace unos cuantos días atrás, para ser más clara, el viernes pasado, ella se me acercó y me dijo que el Señor en esos días de oración que uno se retira, ella estaba retirada con el Señor en las vigilias de la noche,
Y ella me dijo que la palabra que el Señor le había entregado en su corazón era la palabra Ebenezer. Una palabra que en cuanto ella me la entregó, me llené de regocijo en mi ser. ¿Por qué? Porque, como muchos sabemos, la palabra Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Y para los que conocen esta historia que está en el libro de Samuel, sabemos que es en el capítulo 7, versículo 12, que la voy a leer rapidito, donde dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y en sí lo que significa Ebenezer es piedra de ayuda o roca de auxilio. Y cuando ella me habló y me entregó esta palabra, yo les puedo decir que yo me la hice mía, porque una de las cosas que tiene mi ser es el agradecimiento al Señor por la forma que Él me trajo a los caminos del Señor. De donde Él me sacó, que a mí nunca se me ha olvidado, y sé que Dios lo hizo tan drásticamente para que me marcara para siempre, para que yo nunca tuviera ni un segundo de pensar de volver atrás. Porque yo sé que Dios ha sido más que bueno conmigo. Y esta palabra en el libro de Samuel, que lo que habla es una historia, como digamos, uno de los cuantos, de los muchos historias impactantes de la Biblia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, una vez más, estaba en desobediencia con el Señor. Y ellos se dieron cuenta que los filisteos venían a atacarlos, venían en caminos a matarlos. Y ellos le pidieron a Samuel que por favor orara por ellos para que Jehová los cuidara de ese peligro, los apartara de todo mal. Pero Samuel juzgaba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Y hasta que ellos no le dijeron a Samuel que habían pecado en contra de Jehová, en cuanto ellos pudieron declarar por su boca que ellos estaban en pecado, no fue hasta donde Samuel llevó la oración, hizo que llegara esa oración al cielo para que el Señor, para que Jehová los cuidara de los peligros que ellos estaban expuestos, que eran los filisteos que venían en camino a destruirlo, y ellos tenían miedo. El pueblo de Israel se llenó de miedo. Pero qué bueno es el Señor que oyó a este profeta, a este hombre que a cada rato le hablaba, le hablaba al pueblo de Israel que se salían de la idolatría que ellos tenían, sabiendo que Jehová era el único que tenía el poderío en ese tiempo. Pero ellos en ese momento reconocieron nuevamente, porque ellos tuvieron por 20 años, tuvieron sin la gracia del Señor. Hacía 20 años que el pueblo de Israel no sentía un favor de Jehová. Pero en ese momento que ellos pidieron ayuda, el Señor les escuchó. El Señor le escuchó a Samuel y los libró. Dice la palabra que ellos no tuvieron ni que enfrentarse con los filisteos, que el Señor los libró. Antes de que llegaran los filisteos en camino, el Señor los apartó. Un trueno que fue tan y tan y tan fuerte que ellos tuvieron temor y se devolvieron y no llegaron hasta donde estaba el pueblo de Israel. Qué bueno es el Señor, porque el Señor los cuidó en todo momento. Y qué bueno que dice, la palabra también nos dice que desde ese momento, cuando Samuel dijo, hasta aquí nos trajo Jehová, él escogió una piedra. Y esa fue la piedra que él escogió como símbolo de que la presencia de Jehová estaba de nuevo con el pueblo de Israel. Ellos dijeron, cuando ellos dijeron, Señor, ayúdanos, como nos dice en el versículo, si no me equivoco, fue aquí, perdonen, en el versículo, santo Dios, ayúdame, Señor, en el versículo 3,
que cuando se volvieron a Jehová, sí creo 3, no me acuerdo exactamente dónde estoy, porque estoy que veo y no veo, pero hasta cuando ellos dijeron por su boca, declararon que ellos estaban en pecado, que Dios se llenó de su misericordia y la derramó sobre cada uno de ellos. Y fue cuando Samuel pues clamó a Dios. Y cuando vio que Dios nuevamente salvó al pueblo de Jehová, expresó estas palabras: hasta aquí me trajo Jehová. Y cuando él dice eso, que Dios los salvó, Dios los cuidó, él quiso implementar, él quiso invocar, como dejar un recuerdo para todo el que viniera en el pueblo del Señor, viera lo que Dios hizo por el pueblo de Dios. Que se quedara eso para la historia de las cosas grandes que hace el Señor. Y asimismo, como el Señor trabaja con su pueblo, trabajaba con el pueblo de Israel, asimismo el Señor trabaja con nosotros, los que amamos y servimos al Señor. Nosotros muchas veces creemos que estamos bien, estamos en el mundo y no nos damos cuenta que estamos caminando en maldad. Algunas veces llegan momentos que son problemas, dificultades en nuestras vidas que tomamos un segundo a mirar al cielo y a decir: Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos de los problemas que estamos. Pero cuando por esta boca le pedimos favor y le pedimos ayuda al Señor, el Señor nunca nos desampara. El Señor nos ayuda. Y por eso, cuando ella me dijo: hasta aquí me trajo Jehová, que así que me siento yo, hasta aquí me trajo Jehová. Yo les quiero traer un poco de mi testimonio. ¿Y por qué les traigo esto de testimonio? ¿Qué significa el testimonio? El testimonio es, cuando nosotros damos un testimonio, es diciendo cuál grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Y para qué es el testimonio? Para abrir puertas, para que después podamos compartir el mensaje del Evangelio. Y el testimonio no salva vidas, no salva almas. Lo que salva almas es el Evangelio del Señor. Pero el testimonio es como una antesala para poder compartir el mensaje del Evangelio. Y con esto les quiero decir que todavía hay mucha gente que están convencida que no necesitan de Cristo. Pero yo quiero, a través de este testimonio, decirle cómo yo me pude dar cuenta que yo estaba en necesidad de Jehová de los ejércitos. Yo me crié solamente con mi mamá. Mi papá murió cuando yo muy niña. Mi mamá era enfermera y trabajaba largas horas. Y en ese tiempo que mi mamá trabajaba para darme, ¿verdad?, todo lo que yo daba, pues yo estuve mucho tiempo sola y de una cosa a otra vinieron abusos de la niñera, abusos sexuales que vinieron a mi vida, que yo ahora las puedo hablar porque antes yo no podía hablar de eso. Y todo esto causó que en mí se creara una ira y un odio a la humanidad, porque yo odiaba a la humanidad. Esta hermana Marisol que ustedes ven hoy no es la misma que de antes. Y así conocí a mi esposo, me vine a la ciudad de Nueva York y luego empezamos a tener muchísimos problemas en el matrimonio, porque si mi esposo tiene una vida muy fuerte, una vida en droga, una vida en alcohol, pero la gloria sea para Dios que ya está fuera de todo eso, pero todas esas cosas me fueron afectando a mí. Yo no usaba drogas, yo no usaba alcohol, pero tenía una vida dura, un carácter horrible, una amargura dentro de mí que yo no sabía que vivía así. Luego, cuando empezaron a afectarme todas estas cosas, la vida que llevaba con mi esposo, decidimos separarnos porque yo no aguantaba más, era mucho para mí. Y él me seguía llamando por teléfono y siguieron llegando muchísimos problemas y todas estas cosas me empezaron a afectar mentalmente. Hasta que un día no pude más, le pedí ayuda a mis hijas que me llevaran al hospital. Mis hijas no sabían la batalla que yo tenía. Yo llevaba una batalla de meses, de años, pero cuando llegué al matrimonio se empeoró. Mi mente empezó a ver cosas, a oír cosas que no eran de Dios.
Y cuando llegué al hospital le pedí ayuda al doctor, que era lo que yo conocía en ese tiempo. Pedí ayuda en el sitio erróneo, pero era lo que yo conocía. Y cuando yo vine a despertar 3 días después, en la sala de un manicomio. ¿Por qué? Porque me dio algo de los nervios, no sé qué me pasó, porque no les puedo explicar qué pasó en esos 3 días porque yo no me acuerdo. Lo que yo desperté, cuando desperté, me di cuenta que mi cuerpo se sentía como que me habían tenido drogada. Y yo estoy hablando de como 30 años atrás, yo estaba mucho más joven. Y cuando yo me di cuenta donde yo estaba, yo inmediatamente me arrodillé en ese cuarto que me tenían encerrada y empecé a pedirle ayuda al Señor. A la vez que yo salí de ahí, que estuve 31 días encerrada en un centro psiquiátrico, yo empecé, el papá de mis hijas sabía que yo donde yo estaba, pues me llama para saludarme, cómo estoy, y yo le estoy diciendo a él que yo estoy teniendo un sueño que se me está repitiendo. Y ahí me acuerdo de Hot, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en cuanto le dije a mi esposo, el sueño que yo tenía que se me repetía, era, yo veía a este personaje a mis pies de la cama. Yo le veía las manos, pero no le podía ver la cabeza. Veía su vestidura blanca, ese blanco resplandeciente. Y yo oía cuando me llamaba por mi nombre, me decía Marisol, y me llamaba con las manos. Y yo me despertaba, y para mí era una pesadilla, porque yo no entendía. Y eso se me repitió muchas veces. Y el día que el padre de mis hijas me llama, le explico. Y en cuanto él me oyó, él lo primero que me dijo fue, Marisol, a ti quien te está hablando es el Espíritu de Dios. Y en cuanto él me dijo esas palabras, yo sentí como que me tiraron un balde de agua fría. Pero ahí fue el comienzo de la liberación que Dios tenía guardada para mí. Luego viajé aquí a la Florida, donde estaban los abuelos de mi esposo, que eran pastores, y ellos me oraron y ahí empezó mi liberación. Desde ese día yo le sirvo al Señor, porque yo tuve una experiencia tan hermosa con el Señor. Ese día en la sala de mi suegra, los abuelos de mi esposo orando por mí. Y luego cuando fui la primera vez el domingo a la iglesia, también fue una experiencia hermosa con el Señor. Yo de malcriada le pregunté, ¿y dónde has estado tú toda mi vida? Que yo he pasado todo esto. Pero a donde quiero llegar es que la misericordia de Dios llegó a mí, como llegó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel decidió orar al Señor, ayunar y aclamar al cielo, levantar sus ojos, su vista, y declarar que Dios es el Señor y que Él es el único que nos puede salvar de todo peligro. Ahí fue que yo pude entender quién era Dios. Ahí fue que yo conocí quién era Dios. Cuando me libertó y me sacó de donde yo estaba cayendo. Que no era lo que Dios tenía para mí. No era el propósito que Dios tenía para mí. Dios tenía esto, la liberación que Él ha hecho conmigo por tantos años. Miren, cuando yo adoro al Señor, que yo lo adoro de lo más profundo de mi ser. ¿Tú sabes por qué yo lo adoro así? Porque cuando yo dormía, yo veía personajes que venían a mi cara. Yo los veía volando en mi habitación. Yo los oía que me hablaban cuando yo no conocía a Dios, cuando yo no conocía del Señor. Yo estuve por años con esto en mi mente. Por eso cuando yo pedí ayuda, que caí en ese sitio, por eso fue que yo caí. Porque le dije al doctor lo que yo estaba pasando. Gloria al Señor. Pero de ahí me libró Jehová. Hasta aquí me trajo Jehová. Dios decidió perdonar mis pecados. Yo me puse en las manos del Señor. Yo creí en lo que Dios iba a hacer en mi vida. En cuanto yo empecé a servirle al Señor, yo jamás he visto esos celajes que yo veía en mi habitación cuando yo dormía. Esos que me hablaban y me decían disparate en mis oídos. Yo pensaba que yo me iba a volver loca.
Yo no sabía de que mi auxilio venía de Jehová. Cuando yo pude entender que Dios que me amaba me dio una oportunidad, yo la hice mía. Y le dije a mi ser, Señor, ayúdame para yo nunca apartarme de tus caminos. Y que esta que está aquí siempre se acuerde de dónde tú me sacaste y lo que tú has hecho por mí en mi vida. Yo sé que de la misma manera que Dios hizo conmigo, como Dios obró conmigo, así mismo lo puedo hacer con todo aquel que esté dispuesto a servirle al Señor. Y no solo servirle, seguir sus estatutos, como dice nuestro pastor, seguir las leyes de oro del cielo. Porque no solamente en una iglesia y decir aleluya, Dios te bendiga. No, tú tienes que tener una entrega total con nuestro Padre Celestial. Cuando tú estás en tu casa, tú tienes que tener esa comunicación con el Señor. Mire, yo tuve mis tiempos de juventud en el Evangelio y yo no entendía la palabra, pero yo le hablaba al Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame a hacer cambios en mi vida. Ayúdame a servirte de una manera que agrade a tus ojos. Yo en el nombre del Señor, cuando yo toco a la gente que yo oro, yo lo digo así, en el nombre de Jesús. Esta persona va a ser libertada, como lo hizo conmigo, porque Dios es grande. El Dios que nosotros le servimos es el Dios que lo imposible lo hace posible, cuando tú lo crees. Si tú crees que Dios puede ser tu salvador, Él hará. Él se va a glorificar en tu vida. Eso sí, tenemos que pedirle perdón por todo lo que hacemos. Si actuamos mal, tenemos que hacerlo porque nosotros le servimos al Señor, pero nosotros no somos perfectos. Nosotros todavía seguimos cometiendo errores. Pero qué bueno cuando tú te identificas y sabes que estás mal y le dices al Señor, Señor, esto no es tuyo, quítalo de mi corazón. Acércame a ti. Ame más como tú. Que cuando la gente me mire, te vean a ti, no me vean a mí. La humildad que yo cargo es un orgullo para mí, porque esto lo ha hecho Cristo en mí. Yo nací de nuevo, como dice la palabra. Yo soy nueva criatura en el Señor. Y todos los días de mi vida le pido, Señor, ayúdame a que yo pueda lidiar con todo lo que no sea tuyo y que mi mente y mi cuerpo no puedan entender, que yo pueda pasar ese paso con tu ayuda en todo momento, pero que sea para tu santa gloria y para agradarte a ti. Porque usted me ve aquí, pero yo tengo momentos que también flaqueo. Hay momentos que a mí me dan corajes santos. A mí me llega todo eso como todo ser humano. Pero qué bueno que reconozco que las cosas que no agradan al Señor no pueden estar en mí. Yo rápido las rechazo. Yo me tiro a orar y a hablar con el Señor. Le digo, Señor, esto no es tuyo. Esto no refleja el Espíritu Santo en mí. Quítalo. Mire, yo cuando camino soy una persona que tengo la cara muy, yo digo que nosotros las morenas, las prietas, tengo una cara de seriedad, pero no se equivoque, cuando usted me vea, salúdeme. Yo tengo la cara seria, pero soy una chulería. En el Señor yo amo a todo el mundo. Todo el que viene de mí, donde quiera que usted me vea, yo siempre soy la misma. Yo doy amor porque Dios me dio ese amor. A mí Dios me libertó, me quitó todo ese odio, toda esa tristeza, toda esa oscuridad que vivía en mi corazón. Dios la sacó, Dios la eliminó de mi vida. Dios me hizo su hija. Y yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Dios, Jehová de los ejércitos, implantó el árbol del amor en mi corazón, para que así yo lo pase a toda criatura que yo tenga delante de mí. Y donde quiera que yo vaya, si Dios me da el permiso, si el Espíritu de Dios me lo pone en mi corazón,
yo le voy a llevar a toda criatura, porque no solamente en la iglesia. A mí el Señor me camina por las calles, en las tiendas, en los supermercados. Yo al Walmart que voy, ya desde la puerta, a mí mira la que saludan en la puerta. Ay, mira quién está ahí. Llegó la hermana Marisol. Y yo le doy gracias al Señor. Cuando ellas dicen eso, algunas veces digo, Señor, pero quiero hacer compras. Pero estas son las cosas que hace Dios contigo. Te llena de gracia. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado. To spread the word of God. Llevarle la palabra, el evangelio a toda criatura. Mire, yo no soy persona de micrófono porque yo soy media tímida para eso. Pero cuando el Espíritu me pone a alguien a que yo le hable, no importa quién esté a mi alrededor, yo voy a tratar de hacer lo que le agrada al Señor. Y déjame decirle que a mí el Espíritu de Dios nunca me ha dejado caer en vergüenza. Y la gloria sea para el Señor. Yo oro por las personas como Dios quiere, cuando Dios te da ese empujoncito, porque el que sirve al Señor sabe de lo que yo le estoy hablando. Dios te pone como un sentimiento en tu corazón. Vete a orar por esa persona. Tú oras por esa persona y esa persona se derrama porque está en falta del amor de Cristo. Y nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que el Señor nos ha llamado. El pueblo de Israel, o sea, que se equivocó miles de veces. ¡Wow! Y caminaban con Dios. Y seguía el Señor perdonándolos. Pero llegó un momento que yo me imagino que el Señor sacó la mano de aquellos que no agradaban y hacían las cosas que el Señor quería que tú hicieras. Por eso siempre tenemos que cuidar nuestra salvación. Esta salvación divina que nos costó tanto. A mí me costó estar en un manicomio. Yo soy libre en el Señor. Yo soy libre en el Espíritu. Y lo digo libremente, porque Dios me amó y me dio otra oportunidad. El pueblo de Israel no lo aprovechaba. Yo lo voy a aprovechar. Yo voy a hacer esta salvación. Hay momentos que llegan que uno tiene que respirar profundo. Porque tú dices, Señor, yo no quiero perder esta salvación. Ayúdame en estos momentos. Hay momentos, hay personas que se nos paran al frente, que nos quieren quitar ese momento, como digo, esa salvación divina. Pero nosotros nos tenemos El gozo de la salvación. y tenemos que llenarnos del Espíritu diariamente para poder caminar los caminos y los propósitos del Señor. Otra cosa que yo le quería decir era que cuando nosotros venimos al Señor, hay muchos que se cansan y como que es una monotonía. Pídanle al Señor que le muestre dónde Él los quiere. Todo aquel que le sirve al Señor tenemos un llamado. Tenemos un llamado, todos. Pero el Señor es el que da esas áreas. El Señor es el que te prepara. El Señor es el que dice. El Señor le revela a los pastores dónde te quiere trabajando a ti. Háblenle al Señor. Díganle, Señor, yo estoy dispuesto, mi corazón está dispuesto, como decía el hermano ahorita, mi copa está rebosando, esperando que tú la llenes de aceite, Señor. Porque hay que pedírselo. Él es el caballero de la cruz. Él, si tú no hablas, Él no hace. Pídele al Señor. Hay necesidad, el cuerpo humano, el ser humano, tiene necesidad de Dios todos los santos días. Como el Señor quiere que tú hables con Él todos los días, así mismo el cuerpo humano. Nosotros tenemos que hablar con Dios todos los días para tener una vida íntegra con el Espíritu de Dios, para ser liberados de cualquier basurita que nos caiga encima del mundo, porque este mundo está lleno de perdición, este mundo está lleno de oscuridad, y la palabra del Señor dice que nosotros somos la luz, nosotros somos el ejemplo del Espíritu de Dios aquí en la tierra, pues Él nos tiene que perfeccionar, Él nos tiene que dar su Espíritu para nosotros poder lograr
el propósito de Dios aquí en la tierra. Y les quiero decir, les quiero llevar donde dice Deuteronomio 4:9, que dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Aleluya. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las, ense las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios está listo y dispuesto para actuar en tu vida. A quienes confían en Él, incluso cuando no entiendas su plan ni su propósito, ponte en las manos del Señor. Créele a Dios, que Dios va a obrar y va a cambiar toda la atmósfera alrededor tuyo cuando tu corazón está dispuesto a oír y seguir todo propósito que el Señor tenga para ti. Y con esto le cierro. Este libro me lo regaló la hermana Johanny. Y cuando la leí dije, wow, perfecto para cerrarles con esto. Aquí dice, el Evangelio de Dios en Romanos 1, del 1 al 6, restaura nuestra condición a través de un trasplante de corazón. De tener un corazón de piedra, nos transforma para tener un corazón de carne. Un corazón que de nuevo refleja la gloria de nuestro Creador. Ahora podemos hacer lo que antes era simplemente imposible. Podemos glorificar a Dios. ¿Tú has creído en el Evangelio? Si tú has creído en el Evangelio, pues vive una vida de imagen de Dios. Cada día asemejándote más a Dios y menos de ti, menos de nosotros. Así nos dice la palabra. Que seamos menos de nosotros y busquemos más del Señor. Créale al Señor. Y hasta aquí me trajo Jehová. Aleluya, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos Gloria. ayudó Jehová. Hasta Amén. aquí nos ayudó Jehová. Mientras ella estaba trayendo, ¿verdad? El comienzo de la reflexión, ella se estaba refiriendo también en una parte y sentí que no la podemos dejar pasar. Es capítulo 7 versículo 3 de 1 Samuel dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, Lo mismo. diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y, y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, os librará de la mano de los filisteos. Mira, Amén. Marisol, tal Amén. vez el que nos está viendo no tenga dioses en su casa, ni figuritas, ni nada, ¿verdad? Pero hay algo. En estos tiempos, y el Señor me inquietaba y me encantó tu testimonio, me identifiqué muchísimo porque conozco por donde pasaste, yo pasé por ahí también. Y esto es lo que pasa hoy en día. El Señor quiere que el pueblo esté apercibido, esté preparado y esté alerta. Mira cómo los filisteos llevaron a un punto a Samuel. Mira cómo lo llevaron a un punto que él estaba acorralado prácticamente. Pero entonces ahí el Señor revela la verdad, lo que está en el momento, en la época, en el tiempo, y Él le notifica al pueblo. Y en nuestra vida estas cosas acontecen, como nos contabas parte de tu testimonio. Y tal vez muchas personas que se están conectando y los que van a escuchar, ¿verdad? Este podcast, este programa se va a identificar muchísimo. Pero es Jehová quien nos ayuda a llegar a donde debemos llegar. Y mira, yo te escuchaba compartiendo tu testimonio. El Señor me decía, es que ella anda con un corazón agradecido.
Aleluya. No, Ese gozo de alabanza, ese momento de adoración, es porque brota y sale de un momento donde ella se encontró conmigo. Yo, aleluya, bueno es el Señor y por siempre su misericordia. Mira, Marisol, por ahí yo pasé también. Y me identifico muchísimo. Oye, no salía yo de psiquiatra, de hospital. Creo que tres visité. Y para la gloria de Dios, sencillo, el Señor me sanó de la esquizofrenia, depresión mayor. Bueno, la mía era la malísima, la que era agresiva. No parece, ¿verdad? Ni no, parece. no, Cristo, no. Yo no, la gloria es de Dios, lo hizo. Aleluya. Quitó depresión, ansiedad, esquizofrenia, múltiples personalidades, agresividad, sin contarte aquellos demonios que me atormentaban, porque como yo no conocía al Rey de Reyes, aleluya, me refugié en otras cosas, practiqué otras cosas buscando respuestas, porque yo veía que en mí había algo sobrenatural que no entendía. Que tal vez Ujú, para desde pequeñita, Marisol, y hermanos que me están viendo escuchando, y va a conocer un poquito a poco, Angélica, porque los que me llevan en el programa hace mucho tiempo he contado diferentes testimonios, y este yo creo que nunca lo he contado. Pero desde bien pequeñita, yo podía ver cosas, ujú, veía cosas fuertes. Y tal vez en esos momentos decía, no, eso fue un déjà vu, la palabra del mundo, ¿verdad? Déjà vu. Pero podía ver esto que iba a acontecer. Y por ahí iba, y la cosa es que, oye, el enemigo también sabe Sí. cosas que uno también tiene, y como uno no conoce qué es, pues ahí se aprovecha él y lleva a tu vida personas que te confunden y te direccionan al lugar equivocado. ¿Por Ujú, qué? Pues de dónde tú crees que existe la santería, que si los medium, que si los brujos, que si... Eso está lleno de gente que llegaron al mundo con algo que no lo entienden, pero vinieron los de allá a dirigirlos y a querer contaminar y usar para las artimañas del enemigo lo que Dios deposita. Pero cuando tengo el encuentro con Dios y tengo este encuentro con el Señor, y de hecho, vigila el encuentro. De hecho, el programa se llamaba en el 2017 Encuentro solamente. Y ahora lo llevamos a Vigilante Encuentro. Cuando tengo ese encuentro con mi Padre Celestial, con mi amado, con Yahweh, con Adonai, Elohim, yo me enamoré tanto de Jesús que aquello que él había depositado en mí había dormido y vino a despertar, pero en su presencia. Se vino a perfeccionar en su presencia. Aquello que me fue entregado fue en su presencia, se llevó al propósito para edificación de la iglesia. Pero sí, yo sé que es eso que te atormenta, yo sé. Escucharlo, verlo, y no es Mira, fácil. Pero ¿sabes una, qué? yo te quiero Ajá. comentar, cuando yo no conocía al Señor, yo llevaba un lamento dentro de mí, de que yo siempre decía, Dios mío, yo le hablaba a Dios porque yo siempre he creído en el Señor, antes era de denominación católica, hasta que llegué Ujú. a los caminos de los evangelistas, de los evangelios, de pentecostal, como digo yo, cuando estaba en el mundo, yo tenía ese espíritu de que yo me sentía como, yo daba pena yo mismo. Yo misma me tenía pena de todo lo que yo había pasado. Espíritu de comisaria. Sí, porque si la niñera me abusó, que déjame decirte, no hay mujeres que pueden superar todas estas cosas, el abuso Ujú. sexual. Hay mujeres que no pueden superarlo, pero yo, gracias al Señor, lo superé. Gracias al Señor, eso fuera de mi vida está. Pero yo cuando no le serví al Señor, por eso yo creo que mi mente se puso tan catastrófica, porque cuando tú estás en el mundo, eso es lo que te hace Satanás. Sí, te Te, perturba, te oprime, te coge por ahí. te lleva a un mundo porque él sabe lo que te hiere, él sabe lo que te duele. Pero qué bueno que ahora, Exactamente. qué bueno que Dios vino y me rescató, como dice la palabra. Y yo exhorto a cualquier persona, porque dentro de las iglesias, dentro de los caminos del Señor, todavía hay gente Ujú. que tiene muchas batallas. Oh, sí. Yo en el nombre de Jesús, yo sé que la alabanza ahuyenta cualquier mosquito, cualquier espíritu inmundo. Yo siempre camino en alabanza.
Yo me acuesto lavando, yo me levanto lavando, yo paso todo el día lavando. Y eso ha transformado mi vida. Yo le solto todo aquel que todavía tenga alguna batalla, que todavía esté batallando con lo que sea, que se ponga en las manos del Señor, que adore al Señor, minuto, segundo, minuto, cada hora, que siempre tenga Y una déjame, comunicación con el y Señor. déjame decirte, pero que te interrumpa, porque es que si me salgo de la línea. La Sí, alabanza, la adoración, eso que nace de gratitud en su presencia, eso es una arma. amén, amén, Y entonces yo lo veo porque la espada es la palabra, pero yo, por lo menos en el caminar que yo me tocó caminar, tal vez como dice, oh, yo no seré cantante, no habré tomado clase, no tendré ciertas técnicas, pero sé guerrear en la adoración. Y amén. lo traigo porque esto es parte de. ¿Qué Qué lindo. pasa? Dios me da la capacidad que en medio de lo que pueda estar aconteciendo, me levanto en alabanza y adoración y ahí es que comienza. Entonces, de donde el Señor me rescata, y Ebenezer hasta aquí me ha traído, de donde Él me rescató, yo fui libertada cada vez, entre más yo le adoraba y más le alababa, más fui libertada. Por eso me identifiqué muchísimo cuando trajiste esa parte, porque yo sé lo que es que la alabanza, la adoración que brota de tu ser te liberte, te sane, te restaure, Amén, te mude completamente. Yo he sentido literalmente el Espíritu amén. cuando el Señor me comenzó a llamar, mucho antes de llegar a la casa avivamiento, antes de llegar a casa avivamiento, que era antes casa del pescador. Antes de eso, yo tuve un encuentro bien especial y único en la presencia del Señor, donde yo sentía que mientras yo le estaba adorando y alabando, yo mudaba. Es una cosa, no te sé cómo explicar, es algo espiritual, pero yo sentía como el Señor me entregaba una nueva identidad, me entregaba o sea, era otra. Inclusive que en una de esas iglesias que visitaba y me tocaba llevar mensajes a veces, ¿verdad? Predicando, se levantó una sierva de California, terminó de predicar, me toca ministrar y nunca había pasado esto. Sí, he tenido momentos donde tal vez compartía con hermanos y adoraba con ellos y ayudaba a la iglesia con el que llevaba la adoración de esa iglesia. Pero esta hermana me llama y me dice, y lo tengo como testimonio, me llama como levita. Y ahí se unen unas personas y comienzan a ungirme. Entonces, ¿qué te digo con esto? Es que, como ahorita mencionaste, todos tienen un llamado, todos tienen un propósito, pero todos tienen un precio. Exacto. Ya el Señor pagó tu precio en la cruz por nosotros, pero nosotros le damos mayor valor por encima de lo que Dios hizo en la cruz, porque nosotros también nos tocó en carne propia. Tal vez no fuimos crucificadas, pero pasamos un precio en el cual nos tocó lágrimas, dolor, nos tocó, mira, rompimiento, porque es parte de. Y este testimonio que que le trajo la hermana Marisol, esto que le estamos compartiendo esta noche, esto que tú te estás escuchando, no lo tomen en poco. Si tú estás atravesando un momento donde estás siendo atormentado o atormentada, donde tuviste algo parecido con lo que compartió la hermana Marisol, sea cual sea las circunstancias las cuales tú te encuentres, no es tarde para correr a los pies de Cristo. No es tarde para correr a los pies de Cristo. La hermana lo mencionó, que es lo mejor que ir a Cristo. No es tarde. No es tarde. Yo sé que en este programa a mí me ven de todas las denominaciones, que si católico, pentecostal, todo, yo sé, porque me escriben, yo sé quiénes, yo conozco el público que se conecta, los hermanos, conozco de todo. Aquí me ven de todo. Amén, Y hermano. a toditos les queremos decir que Jesucristo te ama, que Él tiene un propósito contigo, que no te rindas. Puedes Amén. ser libertado o libertada, así como el Señor hizo con Marisol, así como el Señor hizo conmigo. Si tú estás escuchando este programa, es para ti, es porque Dios quiere libertarte. Amén, aleluya. Amén, Amén. hermana. Por eso yo digo esto, yo oro mucho por los hermanos que abandonan el templo, que dejan de congregarse. Ujú. Porque yo sé que son cosas del enemigo. El enemigo, las trampas, los dardos que él tira al pueblo de Dios
Pero una de las cosas que yo sí tengo presente, que la palabra clara es y dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Esta es la que te da entendimiento. Y si tú te metes en esta palabra, no hay diablo que te saque de la iglesia. La palabra de Dios te ampara, la palabra de Dios te da el conocimiento que tú necesitas. Mira, Angélica, yo he estudiado muchísimo. Yo en Puerto Rico, la Interamericana, estudió secretaría. Trabajé muchos años en Nueva York. Después me fui para la medicina con mi mamá, enfermería. Luego, antes de yo jubilarme, yo tengo un asociado en ciencias. Yo estaba estudiando farmacia, pero no lo terminé porque me enfermé. Pero el conocimiento que yo tengo ahora y la liberación que yo tengo, de aquí vino. Lo que yo me gozo ahora en el conocimiento que yo tengo, salió de esta, de la espada de Dios. La palabra del Señor fue la que me libertó, fue la que me hizo otra persona. Yo tengo una compañera que ya se fue a morar con el Señor. Yo la conocí a ella trabajando yo en un nursing home cuando yo llegué aquí. Y luego me la encontré ya yo sirviéndola al Señor en Florida Hospital Hospital. Y una de las cosas que ella me dijo una vez que me impactó y me dolió en el alma fue que ella le dijo a una de las jefas, la jefa le dijo, ¿tú la conoces? Ella le dijo, sí, ella es tremenda trabajadora, tremenda, tiene mucho conocimiento en la materia, en la medicina, y después me dijo ella a mí, después que fue mi jefa, me dijo, wow, cómo te ha cambiado el Señor. Porque antes, yo era jefa de ella en el nursing home. Ella me dijo, porque antes tú eras un monstruo. Así me dijo ella. Y esas palabras me marcaron. Pero a la misma vez me trajo aliento cuando me dijo, wow, lo que ha hecho el Señor contigo. Yo era criatura nueva en el Señor. Y nunca me olvido de ese comentario que ella me hizo. Y me da tristeza oír la primera parte de cómo yo era, pero a la misma vez me lleno de gozo al ella reconocer que Dios había impactado mi vida. Y así mismo lo puedo hacer con aquel Yes. que del Señor y está viendo esta programación de hoy. Y si estás en busca de un cambio en tu vida, busca a Cristo.